El silencio que amaneció en la promesa no era el de una casa tranquila, sino el de una expectación contenida, casi inquietante. Los pasillos parecían escuchar antes que hablar, y cada mirada se cruzaba con la sospecha de que algo estaba a punto de romper el frágil equilibrio que sostenía el palacio. Nadie sabía aún qué forma tomaría ese quiebre, pero todos lo sentían en la piel, como un presentimiento que no se atreve a pronunciar su nombre. La llegada del psiquiatra fue el detonante visible de ese desasosiego. No hubo anuncio previo ni cortesías de rigor. Su presencia se extendió como una mancha de inquietud desde la puerta principal hasta las estancias más alejadas. Alonso, sorprendido y visiblemente alterado, no tardó en preguntar quién había autorizado aquella visita. La respuesta, breve y seca, cayó como una piedra. Lorenzo había sido quien lo había llamado. Aquello bastó para que viejas heridas volvieran a abrirse. En la mente del marqués, el recuerdo de Eugenia se impuso con una claridad dolorosa. Aquel pasado en el que la locura había sido utilizada como arma, como excusa para encerrar y silenciar, regresaba ahora con una crudeza insoportable. Alonso no necesitó más para concluir que el objetivo de Lorenzo era Curro. El miedo a que el joven fuera señalado, cuestionado y finalmente apartado de la familia bajo el pretexto de una inestabilidad mental le geló la sangre. No era una hipótesis exagerada. Era un patrón que ya conocían demasiado bien. Mientras tanto, Curro, ajeno aún a los movimientos exactos pero sensible al clima enrarecido, percibía que algo se estaba gestando a su alrededor. Un lacayo, con voz baja y gesto nervioso, le advirtió de la presencia del médico. El aviso no trajo alivio, sino una certeza amarga. Si Lorenzo había movido esa ficha, nada bueno podía salir de ello. Curro sintió cómo el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si su lugar en la familia Luján volviera a estar en juego una vez más. Sin embargo, Leocadia observaba la escena con una calma distinta. A diferencia de Alonso, no se dejó arrastrar por el pánico inmediato. Había aprendido a leer a Lorenzo, a anticipar sus maniobras, y algo en aquella situación no encajaba del todo. No tardó en intuir que Curro podía no ser el verdadero objetivo. Su intuición, lejos de tranquilizarla, la colocó frente a una realidad aún más delicada. El nombre de Ángela comenzaba a perfilarse en su mente con una nitidez inquietante. Esa sospecha se confirmó poco después. El rumor se extendió, primero como un murmullo casi inaudible, y luego como una verdad que nadie podía ignorar. El psiquiatra no había sido llamado para Curro, sino para Ángela. La revelación cayó como un golpe seco. Para algunos fue alivio, para otros desconcierto, pero para Leocadia significó algo mucho más profundo. Su hija, su punto más vulnerable, se convertía ahora en el centro de un plan que no alcanzaba a comprender del todo. El desconcierto se mezcló con la indignación. ¿Qué pretendía Lorenzo al poner a Ángela bajo la lupa de un médico? ¿Qué diagnóstico buscaba? ¿Qué etiqueta quería imponerle? Leocadia, acostumbrada a manejar los hilos del poder con mano firme, sintió por primera vez que se le escapaban. Aquella jugada no la había previsto, y esa grieta en su control empezó a resquebrajar su seguridad. Al mismo tiempo, Manuel y Alonso cerraban filas en torno a Curro. No era un gesto improvisado, sino una decisión meditada, casi necesaria. Curro llevaba demasiado tiempo luchando por recuperar su lugar, por defender su honor frente a miradas que siempre parecían juzgarlo desde una distancia injusta. El apoyo explícito del marqués y de su hijo mayor era más que un acto de afecto. Era una declaración de intenciones. Curro no estaba solo, y esta vez no permitirían que nadie lo apartara con artimañas. Ese respaldo tuvo un efecto inmediato en el ánimo del joven. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz podía ser escuchada sin ser cuestionada, que su presencia en la familia Luján no dependía de silencios incómodos ni de favores concedidos a regañadientes. La reconciliación con Pía, tras el último enfrentamiento que los había dejado distantes, fue otro paso en esa dirección. No hubo grandes palabras, pero sí un entendimiento tácito, un reconocimiento mutuo del dolor compartido y de la necesidad de avanzar. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Leocadia comenzaba a notar cambios sutiles pero inquietantes. Cristóbal, en quien había confiado como uno de sus apoyos más sólidos, ya no se mostraba tan cercano. Sus gestos, antes atentos y casi complacientes, se habían vuelto más medidos, más distantes. Leocadia no tardó en percibir que aquella frialdad no era casual. Algo, o alguien, estaba ocupando el espacio que ella había dado por seguro.
Ese alguien era Teresa. La cercanía creciente entre el mayordomo y la doncella no pasó desapercibida para nadie, y mucho menos para Leocadia. No se trataba solo de una cuestión sentimental, sino de poder. Cada conversación compartida, cada mirada cómplice, era una señal de que Cristóbal estaba construyendo lealtades fuera de su órbita. La sensación de aislamiento comenzó a instalarse en ella como una sombra persistente. En medio de ese clima de tensiones cruzadas, Martina afrontaba su propio conflicto. La confesión que había hecho a Jacobo, admitiendo que había besado a otro hombre, había desatado una tormenta emocional difícil de contener. Jacobo, herido y furioso, reaccionó con una mezcla de orgullo y dolor que los empujó a tomar distancia. No quiso escuchar más, no quiso profundizar. Necesitaba tiempo, y ese tiempo se convirtió en un abismo entre ambos. Lo que Martina no dijo, el nombre de Adriano, pesaba tanto como la confesión misma. Adriano, testigo involuntario de la conversación posterior entre madre e hija, comenzó a atar cabos. No tardó en comprender que aquel distanciamiento, aquella herida abierta entre Martina y Jacobo, tenía mucho que ver con él. La certeza lo dejó inquieto, atrapado entre la culpa y la imposibilidad de intervenir sin empeorar las cosas. Así, mientras el psiquiatra recorría los salones y las tensiones se acumulaban como nubes antes de la tormenta, la promesa se preparaba para un giro inevitable. Leocadia, que había sabido moverse siempre entre alianzas y silencios convenientes, empezaba a quedarse sola. Y aunque aún no lo admitía en voz alta, algo dentro de ella sabía que aquel capítulo marcaría el inicio de una caída tan lenta como implacable. Mientras el psiquiatra se instalaba discretamente en una de las estancias de la promesa, el murmullo que había despertado su llegada comenzaba a transformarse en una inquietud más profunda, casi visceral. No era solo la presencia de un médico lo que alteraba a los habitantes del palacio, sino la certeza de que alguien, desde las sombras, estaba moviendo piezas con una precisión inquietante. Y en el centro de ese tablero, sin haberlo buscado, se encontraba Ángela. La joven percibía el cambio en el ambiente incluso antes de que nadie se lo explicara con claridad. Las miradas que se posaban sobre ella eran distintas, más largas, cargadas de una mezcla de compasión y curiosidad que la hacía sentirse observada como nunca antes. Cuando finalmente supo que el psiquiatra había venido para examinarla, una sensación de vértigo se apoderó de su pecho. No era miedo exactamente, sino una mezcla amarga de incredulidad y ofensa. Sentía que su estabilidad, su capacidad de decidir por sí misma, estaba siendo cuestionada sin su consentimiento. Leocadia, al verla, trató de mostrarse firme, casi protectora, pero su voz no logró ocultar del todo la tensión que la recorría. Por dentro, la de Figueroa hervía de indignación. Que Lorenzo hubiera tomado una decisión así, sin consultarla, sin siquiera advertirla, era una afrenta directa a su autoridad. Y lo peor no era el acto en sí, sino la sospecha de que aquel movimiento podía dejarla expuesta, vulnerable frente a los demás. Por primera vez, sentía que su control sobre la situación se deshacía como arena entre los dedos. Al otro lado de la casa, Alonso no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. La posibilidad de que Ángela fuera sometida a un examen psiquiátrico despertó en él una mezcla de alarma y rabia. Aunque había temido inicialmente por Curro, el giro de los acontecimientos no lo tranquilizó en absoluto. Al contrario, reforzó su convicción de que Lorenzo seguía dispuesto a utilizar cualquier recurso para imponer su voluntad, incluso a costa de la salud y la dignidad de los demás. Esa certeza lo empujó a actuar con una determinación que hacía tiempo no mostraba. El enfrentamiento con Leocadia no tardó en producirse. Alonso, cansado de maniobras encubiertas y de conflictos larvados, decidió hablar con franqueza. Sus palabras fueron duras, directas, sin el cuidado diplomático que solía caracterizarlo. Le reprochó la guerra abierta que mantenía con Manuel, la tensión constante que había sembrado en la familia, y le dejó claro que la situación actual no era fruto del azar, sino consecuencia de sus decisiones. Aquello cayó sobre Leocadia como una acusación insoportable. Ella reaccionó con ofensa, recordándole todo lo que había hecho por los Luján, cada sacrificio, cada renuncia que, según ella, había sostenido el prestigio y la estabilidad de la familia. Sin embargo, Alonso no cedió. Le dejó claro que ese pasado no le otorgaba un cheque en blanco para actuar sin límites. La autoridad, le dijo, no justificaba el daño ni el enfrentamiento constante. Aquellas palabras, pronunciadas con una serenidad implacable,
marcaron un punto de no retorno entre ambos. Mientras tanto, Manuel observaba el conflicto con una mezcla de preocupación y resolución. Sabía que su decisión de licenciar el motor había sido un golpe directo a los intereses de don Lisandro y, por extensión, de Leocadia. Pero también estaba convencido de que era el único camino para garantizar la independencia de su proyecto y proteger el futuro de su empresa. Lejos de arrepentirse, veía en el éxito inicial del motor una confirmación de que había obrado bien, incluso si eso significaba profundizar la brecha con ella. Ese optimismo se extendía también a Toño. Manuel confiaba en que los beneficios que empezaban a perfilarse podrían ofrecerle una salida a su situación personal, una oportunidad para demostrar que, aun sin pertenecer a la nobleza, podía construir un patrimonio digno. Creía, con una fe casi obstinada, que ese logro podría acabar derribando las reticencias de Nazario y abrirle las puertas a una relación con Enora que hasta ahora parecía condenada por los prejuicios sociales. En otro rincón del palacio, Cristóbal continuaba su acercamiento a Teresa con una naturalidad que contrastaba con la rigidez habitual de su cargo. Las conversaciones entre ambos se habían vuelto más frecuentes, más personales, y en ellas se colaba una complicidad silenciosa que no necesitaba explicaciones. Teresa encontraba en él un apoyo que llevaba tiempo buscando, alguien que la escuchaba sin juzgarla, y Cristóbal, a su vez, parecía descubrir en ella una cercanía que había olvidado que podía permitirse. Leocadia, observando desde la distancia, no tardó en advertir ese cambio. Cada gesto de Cristóbal que no le estaba dirigido, cada ausencia en momentos clave, reforzaba la sensación de que su red de apoyo se desmoronaba. Aquello la inquietaba más que cualquier discusión abierta. La traición silenciosa, la pérdida progresiva de lealtades, era algo contra lo que no sabía cómo defenderse. Y mientras las tensiones de la planta noble se acumulaban, en la zona de servicio comenzaban a gestarse conflictos igual de profundos, aunque menos visibles. María, inquieta por la actitud distante de Carlo, decidió enfrentarlo directamente. La pregunta sobre el paseo cancelado fue solo un pretexto. Lo que realmente buscaba era entender ese cambio brusco, esa frialdad que se había instalado entre ellos sin explicación aparente. Carlo respondió a la defensiva, con palabras que parecían más un ataque que una respuesta. Insinuó que María tampoco estaba siendo del todo sincera, dejando caer una acusación velada que la dejó desconcertada. Ella no comprendía de dónde venía esa hostilidad, ignorando aún que Carlo había descubierto su embarazo de la forma más inesperada. La revelación lo había golpeado con una fuerza para la que no estaba preparado, y su reacción, lejos de ser serena, fue la de alguien que se siente desbordado. Esa misma confusión lo llevó a buscar a Pía. Necesitaba confirmar lo que había escuchado, asegurarse de que no se trataba de un malentendido. Pía, consciente de la delicadeza de la situación, se encontró ante un dilema difícil: decir la verdad y desencadenar una confrontación inevitable, o proteger a María aconsejándole que hablara ella misma cuando se sintiera preparada. La decisión que tomara podría cambiar el rumbo de varias vidas. Así, entre diagnósticos pendientes, alianzas que se deshacen y verdades que pugnan por salir a la luz, la promesa se hundía cada vez más en un entramado de tensiones. Y Leocadia, rodeada de conflictos que ya no controlaba, empezaba a comprender que quedarse sin aliados no era una posibilidad futura, sino una realidad que ya estaba tomando forma. Al cabo de un momento, la tensión que se había instalado en la promesa comenzó a manifestarse de un modo más silencioso, pero no por ello menos corrosivo. Las conversaciones se fragmentaban, los gestos se volvían cautelosos y cada paso parecía medirse con un cuidado excesivo, como si todos intuyeran que cualquier palabra mal colocada podía desencadenar un conflicto mayor. En ese clima, Leocadia sentía cómo el peso de la soledad empezaba a hacerse insoportable. El psiquiatra, todavía sin pronunciar un diagnóstico ni revelar sus intenciones reales, se convirtió en una presencia constante, casi opresiva. Su sola figura recordaba que Ángela estaba bajo observación, cuestionada no por un acto concreto, sino por una sospecha difusa que amenazaba con reducirla a un problema. Ángela trataba de mantener la compostura, pero cada pregunta, cada silencio prolongado, la hacía sentir menos dueña de sí misma, como si su voz se desdibujara frente a la autoridad ajena. Leocadia, consciente de ese sufrimiento, luchaba entre dos impulsos opuestos. Por un lado, quería proteger a su hija, cerrar filas y enfrentarse a Lorenzo con toda la fuerza que le quedaba. Por otro,
Temía que cualquier movimiento brusco pudiera confirmar las sospechas que pesaban sobre Ángela. Esa duda, esa parálisis inesperada, era nueva para ella. Acostumbrada a imponer decisiones, ahora se veía obligada a esperar, a medir, a contenerse. Mientras tanto, Alonso reforzaba su apoyo a Curro con gestos claros y públicos. No se limitaba a palabras de aliento, lo hacía partícipe de conversaciones, le concedía un espacio que durante mucho tiempo le había sido negado. Ese reconocimiento no solo fortalecía a Curro, sino que enviaba un mensaje inequívoco al resto de la familia. Su lugar estaba allí, y nadie volvería a cuestionarlo con ligereza. Manuel, testigo de esa transformación, se sentía satisfecho. Sabía que aquel respaldo no era solo un acto de justicia, sino también una forma de contrarrestar la influencia de Leocadia. Esa pérdida de terreno se hacía cada vez más evidente para la de Figueroa. Sus intervenciones eran escuchadas con menos atención, sus órdenes recibían respuestas medidas, casi distantes. Incluso quienes antes le mostraban una obediencia incuestionable empezaban a actuar con mayor autonomía. Leocadia no necesitaba que nadie se lo dijera. Estaba perdiendo autoridad, y lo hacía en un escenario que ella misma había ayudado a construir. En paralelo, Martina atravesaba un estado de confusión profunda. La distancia con Jacobo, lejos de aliviar la tensión, la sumía en una mezcla de culpa y nostalgia que no sabía cómo gestionar. Recordaba cada gesto compartido, cada promesa implícita, y se preguntaba en qué momento todo se había torcido. La confesión había sido un acto de honestidad, pero también el detonante de un vacío que ahora parecía imposible de llenar. Jacobo, por su parte, se debatía entre el orgullo herido y el dolor genuino. No lograba apartar de su mente la imagen de Martina besando a otro, aunque desconociera su identidad. La idea de que hubiera secretos aún más profundos lo corroía, y esa sospecha lo llevaba a cerrarse, a rechazar cualquier intento de acercamiento. El tiempo que había pedido no era un refugio, sino una barrera que levantaba para protegerse. Adriano, consciente de su implicación, observaba desde la distancia, atrapado en un silencio que le resultaba cada vez más pesado. Sabía que cualquier intervención directa podría empeorar la situación, pero también comprendía que su ausencia contribuía a prolongar el conflicto. La certeza de ser el origen de aquella fractura lo llenaba de una culpa amarga, difícil de compartir con nadie. En la zona de servicio, el ambiente no era menos tenso. María, desconcertada por la actitud de Carlo, se refugiaba en el trabajo, intentando acallar con rutinas el miedo que empezaba a crecer dentro de ella. La hostilidad de él, lejos de disiparse, se hacía más evidente, y cada intercambio dejaba una sensación de incomodidad que ninguno de los dos sabía cómo resolver. María ignoraba que el embarazo, ese secreto que todavía no había podido asimilar del todo, se había convertido en el centro del conflicto. Carlo, por su parte, se debatía entre la incredulidad y la rabia. La idea de que María hubiera ocultado algo tan importante lo hacía sentir desplazado, casi engañado. Su visita a Pía había sido un intento desesperado de encontrar certezas, de apoyarse en alguien que pudiera ofrecerle una verdad clara. Pero Pía, consciente de las consecuencias, optó por la prudencia. No negó lo evidente, pero tampoco reveló más de lo necesario, dejando en Carlo una sensación de frustración que no hacía sino aumentar su desasosiego. Ese mismo día, Leocadia intentó recomponer alianzas, aunque sin la convicción de otras veces. Buscó a Cristóbal, esperando recuperar la cercanía perdida, pero se encontró con un hombre educado, correcto, y a la vez distante. Sus respuestas eran medidas, sus gestos formales. No había reproche explícito, pero tampoco complicidad. La frialdad de aquel encuentro fue más dolorosa que cualquier enfrentamiento abierto. Cristóbal, por su parte, se sentía dividido. La lealtad que había profesado a Leocadia durante años se veía ahora eclipsada por una necesidad distinta, más humana. Teresa se había convertido en un refugio inesperado, en alguien con quien podía mostrarse sin máscaras. Esa cercanía no era todavía una confesión, pero sí una elección que lo alejaba, irremediablemente, de la de Figueroa. Así, al caer la tarde, la promesa parecía un lugar distinto. No había estallidos ni escenas dramáticas, pero la sensación de cambio era innegable. Leocadia, rodeada de silencios y distancias, comenzaba a comprender que su poder no se estaba desmoronando de golpe, sino deslizándose lentamente fuera de su alcance. Y esa certeza, más que cualquier acusación, la dejaba expuesta a un futuro incierto,
donde ya no podía contar con los aliados que siempre había dado por seguros. Poco después, el día avanzó con una lentitud engañosa, como si la promesa se negara a revelar de inmediato las consecuencias de todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, bajo esa aparente calma, los hilos seguían tensándose. Leocadia, cada vez más consciente de su aislamiento, intentaba sostener una compostura que comenzaba a resquebrajarse por dentro. La certeza de que ya no controlaba el ritmo de los acontecimientos le resultaba casi insoportable. El encuentro de Ángela con el psiquiatra marcó un antes y un después en su ánimo. No hubo gestos bruscos ni palabras acusatorias, pero el simple hecho de ser observada, evaluada, medida en su forma de hablar y de sentir, la hizo sentirse reducida a un objeto de estudio. Cada pregunta parecía esconder una sospecha, cada silencio se convertía en una amenaza velada. Ángela salió de aquella primera toma de contacto con una sensación amarga, como si algo esencial de su intimidad hubiera sido vulnerado. Leocadia intentó mostrarse firme ante su hija, pero la preocupación se filtraba en cada uno de sus gestos. Comprendía que el plan de Lorenzo no buscaba únicamente un diagnóstico, sino sembrar la duda, erosionar la credibilidad de Ángela y, con ella, la autoridad de su madre. Esa jugada era especialmente cruel porque atacaba el punto más sensible de la de Figueroa, aquello que siempre había protegido con mayor celo. Y aún así, se encontraba sin herramientas claras para detenerlo. Mientras tanto, Alonso seguía afianzando su postura. La conversación con Leocadia había dejado una huella profunda en ambos, pero lejos de dar marcha atrás, el marqués se mostraba más decidido que nunca a poner límites. Su apoyo a Curro se hizo aún más visible, casi desafiante, como si quisiera dejar claro que no permitiría nuevas injusticias. Curro, por su parte, empezaba a recuperar una seguridad que creía perdida, aunque el miedo a que todo se viniera abajo de nuevo nunca desaparecía del todo. En ese contexto, Manuel se concentraba en el trabajo, utilizando el éxito del motor como un ancla frente al caos emocional que rodeaba a la familia. Cada avance, cada dato favorable, reforzaba su convicción de que había tomado la decisión correcta. Para él, aquel logro no era solo empresarial, sino también moral. Demostraba que podía avanzar sin someterse a intereses ajenos ni a presiones heredadas. Esa independencia era, al mismo tiempo, una herida abierta para Leocadia. El optimismo de Manuel contrastaba con la angustia de Toño, que veía en el futuro una oportunidad tan frágil como necesaria. La posibilidad de reunir un patrimonio que le permitiera ganarse el respeto de Nazario era su única esperanza para construir algo estable con Enora. Manuel, convencido de que el éxito podía derribar barreras sociales, lo animaba a no rendirse. Sin embargo, Toño sabía que no todo dependía del dinero, y esa incertidumbre lo acompañaba como una sombra persistente. En la zona noble, Cristóbal continuaba su acercamiento a Teresa, aunque con una cautela que delataba su conflicto interno. Cada conversación con ella le ofrecía un respiro, una sensación de comprensión que hacía tiempo no experimentaba. Teresa, a su vez, encontraba en él una figura de apoyo sólido, alguien que la escuchaba sin minimizar sus preocupaciones. Esa conexión, todavía no declarada, crecía al margen de Leocadia, consolidando una distancia que ya parecía irreversible. Leocadia observaba ese vínculo con una mezcla de celos y alarma. No era solo una cuestión personal, sino estratégica. Cristóbal había sido durante años uno de sus pilares dentro del palacio, y verlo volcar su atención hacia Teresa era la prueba definitiva de que su influencia se estaba debilitando. Intentó, sin éxito, recuperar esa cercanía a través de conversaciones formales, pero se encontró con respuestas corteses y frías, carentes de la antigua complicidad. Al mismo tiempo, Martina vivía sus propias horas de desasosiego. El tiempo de reflexión impuesto por Jacobo se convertía en un espacio lleno de dudas, donde cada pensamiento la llevaba de la esperanza al arrepentimiento. La ausencia de él pesaba más que cualquier discusión abierta. Sentía que, al confesar su error, había perdido no solo la confianza de Jacobo, sino también una parte de sí misma. Jacobo, encerrado en su orgullo herido, evitaba cualquier contacto directo. Su silencio no era indiferencia, sino una forma de protegerse del dolor que no sabía cómo afrontar. Esa distancia, lejos de aclarar sus sentimientos, los volvía más confusos, alimentando una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. En los pasillos de servicio, Carlos seguía lidiando con la revelación del embarazo de María. La incredulidad inicial había dado paso a una inquietud profunda,
marcada por preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. La actitud reservada de Pia, que se había negado a darle respuestas claras, lo dejaba atrapado en una incertidumbre insoportable. Sentía que todos sabían algo que él ignoraba, y esa sensación de exclusión lo volvía más brusco, más defensivo. María, ajena todavía a la magnitud del conflicto, percibía el cambio en Carlo como una amenaza difusa. El miedo a perder su apoyo se mezclaba con la ansiedad propia de su estado, creando un nudo en el estómago que no lograba deshacer. Cada encuentro con él era una prueba de resistencia emocional, un intento de mantener la normalidad cuando todo parecía a punto de desmoronarse. Así, cuando la noche comenzó a caer sobre la promesa, la sensación general era la de un equilibrio precario. Las alianzas se debilitaban, las certezas se erosionaban y los silencios pesaban más que las palabras. Leocadia, enfrentada a una realidad que ya no podía manipular a su antojo, empezaba a comprender que su soledad no era circunstancial, sino el resultado de una serie de decisiones que ahora regresaban para pasarle factura. Ese mismo día, cuando el cansancio empezaba a apoderarse de cada rincón de la promesa, las consecuencias de todo lo ocurrido se hicieron aún más evidentes. No hubo un estallido final ni una escena grandilocuente, sino algo más inquietante: la certeza compartida de que nada volvería a ser como antes. El palacio respiraba una tensión contenida, una calma artificial sostenida por silencios que hablaban más que cualquier reproche. Leocadia, recluida en sus pensamientos, repasaba una y otra vez cada decisión tomada, cada palabra pronunciada. Por primera vez, se permitía reconocer una verdad incómoda: había subestimado a quienes la rodeaban. Había creído que el respeto que imponía era lealtad, y ahora comprendía que muchos la seguían más por temor que por convicción. Al perder ese miedo, había perdido también su red de apoyos. La figura del psiquiatra seguía rondando su mente como un recordatorio constante de su derrota parcial. El simple hecho de que Ángela hubiera sido puesta en duda sin que ella pudiera impedirlo evidenciaba su fragilidad actual. Aquello no solo dañaba a su hija, sino que erosionaba su imagen ante todos. La de Figueroa intuía que, a partir de ese momento, cada paso que diera sería observado con lupa, y que cualquier error podría volverse irreversible. Ángela, por su parte, se refugiaba en una quietud cargada de dignidad. No había lágrimas ni escenas de desesperación, pero sí una tristeza profunda, silenciosa. Sentía que su identidad había sido cuestionada injustamente, y esa herida tardaría en cerrarse. Aún así, se aferraba a la certeza de que no había hecho nada para merecer esa sospecha, y esa convicción se convertía en su única defensa. Alonso, consciente del impacto de la jornada, se mostraba más sereno que nunca. Había tomado partido y estaba dispuesto a sostenerlo hasta el final. Sabía que enfrentarse a Leocadia implicaba asumir tensiones nuevas, pero también comprendía que el precio de no hacerlo habría sido demasiado alto. Su apoyo a Curro y a Manuel no era solo una decisión familiar, sino una forma de redefinir el equilibrio de poder dentro de la casa. Curro, fortalecido por ese respaldo, empezaba a vislumbrar un futuro menos incierto. La reconciliación con Pía y el reconocimiento de Alonso le devolvían una confianza que creía perdida. Sin embargo, la sombra de Lorenzo y sus maniobras seguía presente, recordándole que la estabilidad podía ser frágil. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo por lo que luchar sin miedo a ser apartado de nuevo. En paralelo, Manuel observaba el panorama con una mezcla de esperanza y cautela. El éxito del motor representaba una victoria tangible, pero también un foco de nuevos conflictos. Sabía que su independencia económica estaba cambiando las reglas del juego, y que eso no sería bien recibido por todos. Aún así, estaba dispuesto a seguir adelante, convencido de que ese camino, aunque arduo, era el único posible. Toño, apoyado por ese optimismo, se aferraba a la posibilidad de un futuro distinto. La idea de poder demostrar su valía más allá de su origen social lo impulsaba a no rendirse, aunque el rechazo de Nazario seguía pesando como una losa. Enora, en silencio, compartía esa esperanza con un temor contenido, consciente de que no bastaría con el dinero para derribar todos los prejuicios. En la zona noble, el distanciamiento entre Cristóbal y Leocadia ya era imposible de disimular. El mayordomo había tomado una decisión implícita al acercarse a Teresa, y esa elección marcaba un punto de ruptura definitivo. Teresa, sintiéndose por fin escuchada y respaldada, encontraba en esa cercanía una fuerza nueva,
aunque era consciente de que aquel vínculo podía traer consecuencias imprevisibles. Leocadia observaba ese cambio con una mezcla de amargura y resignación. Ya no podía reclamar lealtades ni exigir fidelidades que se habían construido sobre bases frágiles. La pérdida de Cristóbal como aliado simbolizaba algo más profundo. El fin de una etapa en la que su palabra bastaba para ordenar el mundo a su alrededor. En los pasillos de servicio, la tensión entre María y Carlo alcanzaba un punto crítico. El embarazo, todavía no hablado abiertamente, se erigía como un secreto imposible de sostener por mucho más tiempo. Carlo, atrapado entre el miedo y la responsabilidad, sentía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles. María, por su parte, luchaba por mantener la calma, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que no había previsto. La noche avanzó sin respuestas claras, pero con una sensación compartida de transición. La promesa se preparaba para un nuevo equilibrio, construido sobre alianzas distintas y conflictos más visibles. Leocadia, finalmente sola en sus estancias, comprendía que su poder ya no residía en el control absoluto, sino en la capacidad, todavía incierta, de adaptarse a un mundo que había empezado a girar sin ella. Unas horas más tarde, cuando la casa parecía rendirse al cansancio acumulado, la promesa reveló otra de sus verdades incómodas: el silencio no traía descanso, sino una lucidez amarga. Cada personaje, aislado en su propio espacio, empezó a asumir que el día no había sido un episodio más, sino un punto de inflexión. Y esa certeza se abría paso con una calma inquietante, casi cruel. Leocadia permanecía despierta, sentada frente a la ventana de su despacho, observando cómo la noche se cerraba sobre los jardines. En su mente, las escenas del día se repetían con una nitidez que la irritaba. El enfrentamiento con Alonso, la frialdad de Cristóbal, la mirada herida de Ángela, todo componía un retrato que no reconocía como propio. Por primera vez, la de Figueroa entendía que había perdido algo más que aliados. Había perdido la capacidad de anticipar los movimientos de los demás. La imagen de su hija sometida a la evaluación del psiquiatra se le clavaba como una espina. No importaba cuántas veces se repitiera que aquello era una maniobra de Lorenzo, el daño ya estaba hecho. La sospecha había sido sembrada, y Leocadia sabía demasiado bien que, en una casa como aquella, la duda podía ser más destructiva que cualquier acusación directa. Esa impotencia, esa sensación de no poder proteger a Ángela, era un golpe que no lograba asimilar. Ángela, en su habitación, intentaba ordenar sus pensamientos. Se sentía cansada, no solo físicamente, sino emocionalmente agotada. El interrogatorio sutil, las preguntas disfrazadas de interés profesional, habían dejado una huella difícil de borrar. Aún así, se negaba a verse como una víctima. En su interior crecía una determinación silenciosa. No permitiría que la redujeran a un diagnóstico ni que definieran su vida desde fuera. Esa firmeza, nacida del dolor, se convertía poco a poco en su mayor fortaleza. En otro ala del palacio, Alonso reflexionaba sobre las consecuencias de su postura. Sabía que había cruzado una línea al enfrentarse a Leocadia con tanta contundencia, pero también era consciente de que no podía dar marcha atrás. Había elegido proteger a Curro y respaldar a Manuel, aun sabiendo que ese gesto alteraba equilibrios antiguos. Lejos de arrepentirse, sentía una extraña paz. Había actuado conforme a su conciencia, y eso, para él, era irrenunciable. Curro, por su parte, caminaba por los pasillos con una sensación nueva, casi desconocida. El apoyo explícito de Alonso y Manuel le había devuelto una dignidad que creía perdida. Sin embargo, esa confianza no estaba exenta de temor. Sabía que Lorenzo seguía al acecho, y que cualquier error podría ser utilizado en su contra. Aún así, algo había cambiado. Ya no se sentía solo frente al mundo, y esa diferencia lo impulsaba a mantenerse firme. Manuel cerraba la jornada revisando números y planes, pero su mente regresaba una y otra vez a la conversación con su padre y al conflicto con Leocadia. Comprendía que el éxito del motor no solo traía beneficios, sino también una redefinición de las jerarquías. Su independencia estaba obligando a todos a replantearse su lugar, y eso generaba resistencias inevitables. Aún así, estaba dispuesto a asumirlas, convencido de que no había progreso sin ruptura. En la zona noble, Cristóbal se detenía un instante antes de retirarse a descansar. La cercanía con Teresa lo había hecho replantearse muchas cosas: su papel en la casa, sus lealtades,
incluso su propia identidad. No había tomado una decisión explícita, pero sabía que su distanciamiento de Leocadia ya era un hecho. Esa elección silenciosa lo llenaba de inquietud, pero también de una extraña sensación de coherencia consigo mismo. Teresa, consciente de ese cambio, sentía una mezcla de alivio y temor. El apoyo de Cristóbal le daba fuerza, pero también la exponía a un terreno desconocido. Sabía que esa cercanía no pasaría desapercibida y que, en un lugar como La Promesa, nada era gratuito. Aún así, no estaba dispuesta a renunciar a ese vínculo que, por primera vez en mucho tiempo, la hacía sentirse comprendida. En los dormitorios del servicio, María permanecía despierta, con la mano apoyada en el vientre, intentando acallar la ansiedad que la dominaba. El comportamiento de Carlo la había dejado desorientada, y el silencio entre ambos se volvía cada vez más pesado. Intuía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y ese presentimiento la llenaba de miedo. No sabía si estaba preparada para afrontar lo que vendría, pero tampoco podía seguir ocultándose indefinidamente. Carlo, a su vez, se debatía entre la necesidad de respuestas y el temor a enfrentarse a ellas. La confirmación de lo que sospechaba cambiaría su vida para siempre, y esa idea lo paralizaba. Sentía que cualquier paso en falso podría destruir algo que aún no terminaba de comprender, y esa indecisión lo mantenía atrapado en una tensión constante. Así, mientras la noche avanzaba y el palacio parecía dormirse, La Promesa se llenaba de pensamientos no dichos, de decisiones a medio tomar y de emociones contenidas. Leocadia, aislada en su soledad, empezaba a vislumbrar que el verdadero desafío no sería recuperar el control perdido, sino aprender a sobrevivir en un escenario donde ya no era la figura central. Y esa certeza, silenciosa pero implacable, marcaba el umbral de un cambio del que nadie saldría indemne. Precisamente en ese instante en que la noche empezaba a disiparse, La Promesa despertó con una sensación extraña, casi incómoda, como si la casa misma fuera consciente de que algo esencial había cambiado durante las horas de silencio. No había gritos ni escenas escandalosas, pero el aire estaba cargado de una tensión nueva, más densa, más profunda, imposible de ignorar. Cada paso por los pasillos parecía resonar con un eco distinto, recordando a todos que el equilibrio anterior ya no existía. Leocadia fue una de las primeras en levantarse. Su rostro, impecable como siempre, ocultaba mal el cansancio acumulado y la inquietud que no había logrado conciliar el sueño. Al recorrer la casa, percibió algo que le resultó más doloroso que cualquier discusión: la indiferencia. Los saludos eran correctos, formales, pero carentes de la deferencia que antes le era concedida casi por inercia. Esa frialdad cotidiana confirmaba lo que ya intuía. Su influencia se había debilitado de manera irreversible. El recuerdo del enfrentamiento con Alonso volvía una y otra vez a su mente. No tanto por las palabras dichas, sino por el tono, por la firmeza con la que él había marcado límites que antes no se atrevían a trazarle. Leocadia comprendía ahora que aquel gesto no había sido impulsivo, sino el resultado de un proceso más largo, de una distancia que se había ido gestando poco a poco. Esa conciencia la obligaba a enfrentarse a una verdad incómoda. Había perdido el respaldo del marqués, y con él, una parte esencial de su poder. Ángela, todavía afectada por la visita del psiquiatra, se movía con una serenidad que contrastaba con la tormenta interior que la atravesaba. No buscaba compasión ni explicaciones, solo recuperar la sensación de control sobre su propia vida. Aunque el daño estaba hecho, algo en su actitud había cambiado. La experiencia la había endurecido, y esa fortaleza incipiente empezaba a marcar una distancia incluso con su madre, que ya no podía protegerla como antes. Ese cambio no pasó desapercibido para Leocadia. Ver a su hija más reservada, menos dispuesta a refugiarse en ella, la enfrentó a una pérdida doble, la de su autoridad pública y la de su influencia íntima. Por primera vez, se sintió realmente sola, no solo como figura de poder, sino como madre. Esa soledad, silenciosa y persistente, se instaló en ella con una crudeza difícil de asumir. Mientras tanto, Alonso reafirmaba su postura con hechos. Su apoyo a Curro ya no era una excepción, sino una norma. Lo incluía en conversaciones, lo trataba como a un miembro pleno de la familia, y con ello enviaba un mensaje claro a todos: no habría marcha atrás. Curro, aunque agradecido, era consciente de que esa nueva posición implicaba también una mayor exposición. Aún así, aceptaba el reto, decidido a no volver a esconderse ni a justificar su existencia.
Manuel, testigo de ese cambio, entendía que el capítulo que se cerraba no afectaba solo a Leocadia, sino a toda la estructura de la casa. Su independencia económica y su éxito profesional habían acelerado un proceso que ya estaba en marcha. Sabía que, a partir de ahora, cada decisión suya tendría un impacto mayor, pero también sentía que por fin podía actuar sin pedir permiso. Esa libertad, ganada a pulso, lo llenaba de determinación. En otro plano, Cristóbal asumía en silencio las consecuencias de su distanciamiento con Leocadia. No hubo reproches ni escenas abiertas, pero la ruptura era evidente. Su cercanía con Teresa se había convertido en una elección, y aunque aún no se verbalizara, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Teresa, fortalecida por ese apoyo, comenzaba a mirarse a sí misma de otra manera, con una seguridad que no había tenido antes. En la zona de servicio, el clima también estaba marcado por la incertidumbre. María sentía que el momento de hablar con Carlos se acercaba de forma inevitable. El silencio ya no la protegía, y cada día que pasaba hacía más difícil sostener la mentira por omisión. Carlo, por su parte, comprendía que su actitud distante no podía prolongarse sin consecuencias. Ambos se encontraban al borde de una conversación que cambiaría sus vidas, aunque ninguno se sentía preparado para dar el primer paso. Y mientras todo esto ocurría, una noticia terminó de sellar el tono amargo de la jornada. Samuel recibió la confirmación definitiva de su destino en las Américas. No había margen para la negociación ni posibilidad de aplazarlo. La consecuencia era clara y dolorosa. El refugio debía cerrarse. Aquello, que había sido un espacio de esperanza y resistencia, llegaba a su fin de forma abrupta. La despedida, aún pendiente, se anunciaba como una herida más en un día ya cargado de pérdidas. Al final, la promesa se mostraba tal como era. Un lugar donde cada avance traía consigo una renuncia, y cada victoria implicaba un sacrificio. Leocadia, privada de aliados y certezas, se enfrentaba al inicio de una etapa desconocida, marcada por la necesidad de reinventarse o desaparecer. El capítulo se cerraba sin estridencias, pero con una claridad implacable. El poder que una vez dominó el palacio ya no le pertenecía, y el futuro, incierto y desafiante, avanzaba sin esperar a nadie.